Buenas noches, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su misericordia, por su paciencia y por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. También damos gracias por los amigos y por la familia, sobre todo por las madres. Y hoy quería hablarles sobre un tema que le pondremos por nombre Solo una madre lo hace. Y esta es una de las historias más extrañas de la Biblia y una de las más reveladoras. Cuando pensamos en los hechos de una madre en un día como este, si usted había pensado que lo sabía todo acerca del amor de una madre, le invito a ver y a oír este extraño caso. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Bueno, una fuerte hambruna se había desatado por 3 años en Israel y el causante había sido Saúl. Esto fue durante la conquista de Canaán a los gabaonitas. Se les había perdonado la vida por la astucia de disfrazarse para no ser destruidos. Y Josué hizo un juramento de no sacarlos. Esto lo podemos ver en Josué 9, 18 al 21. Sin embargo, ese juramento fue roto por Saúl, matando a muchos de ellos. Cuando David supo lo sucedido, corrigió esto. Accediendo a las demandas de los gabaonitas, ellos no querían ni plata ni oro, nada de Saúl, sino justicia por aquella afrenta y por el quebrantamiento del juramento. Acto seguido, ellos le pidieron a David que les diera a 7 jóvenes, 2 hijos de Saúl y 5 de sus nietos para ser ahorcados. David estuvo de acuerdo con esto y todos murieron de una manera vergonzosa. Hasta aquí pudiéramos ver que esta historia es justa, porque el hambre se acabó, pero ¿qué pasó después con los muertos? Es aquí donde entra la historia de una mujer llamada Rispa, cuidando los cadáveres de sus hijos. ¿Por qué es tan sólido todo esto? El mensaje de la oración nos ayuda en esto. Solo una madre puede hacer lo que hizo Rispa. Veamos lo impensable en esta historia. Una tela de silicio en el peñasco, versículo 10. No hay otra historia como esta de la cual tengamos conocimiento. Lo que hizo Rispa toca niveles imponderables. Su amor ha sido incondicional, como el amor de una auténtica madre. Sus hijos fueron seleccionados y muertos como unos criminales, porque eran parte de la descendencia del fallecido rey Saúl. Pero eso no menguó el amor que tuvo por ellos. Veamos todo el cuadro. Se nos dice que esta mujer era una concubina de Saúl, de quien tuvo 2 hijos. Ahora bien, una concubina no es como una esposa que no trajo una dote al matrimonio y por lo tanto no tendría herencia como una esposa legítima. Pero eso no hacía ninguna diferencia, pues ella era madre de 2 hijos. ¿Qué sucedió con ellos? Pues que formaron parte de los 7 hijos pedidos por los gabonitas. Una vez hecho esto, Rispa decidió permanecer al lado de sus hijos muertos hasta darles una sepultura decente. Además del dolor de la muerte de un hijo, el tener que cuidar sus cadáveres día y noche
fue una tarea impensable. Una madre cuidando los cadáveres de sus hijos nos muestra el único amor que es ilimitado como el de Dios. Pero ¿acaso una madre mide los límites del amor por su hijo? Hay en esta historia un hecho que no debe pasar por alto. Los gabaonitas no solo pidieron la muerte de estos 2 hijos y 5 nietos del rey Saúl, sino que determinaron qué tipo de muerte deberían de recibir. Algunas interpretaciones sugieren que esos hijos fueron clavados en estacas de acuerdo con Deuteronomio 21, 22 y 23. O sea, capítulo 21, versículos 22, 23. Aquella era una muerte maldita según esas escrituras. Jesucristo fue colgado en un madero. Por lo tanto, su muerte revela el más alto grado de ignominia a la que llegó el Hijo de Dios, justamente para nuestra salvación. Y esto lo podemos ver en Gálatas 3:13. ¿En qué consistió la extraña actitud de aquella madre llamada Rispa? Que no quiso que sus hijos pasaran por la vergüenza de permanecer colgados en un madero todo el tiempo, siendo eso un escándalo social. Hay en esto una lección maravillosa. Una madre prefiere llevar consigo algún agravio con tal de que sus hijos no pasen por la vergüenza social. Es verdad que a otros no les importa que algunos hijos pudieran ser una vergüenza para la sociedad, que hayan cometido delitos condenables, pero para una madre esto es otro asunto. Una madre no teme enfrentar la peor humillación a la que la sociedad pueda conducirla con tal de estar con el hijo de sus entrañas. Ellas se la juegan todo por el hijo que trajeron al mundo. Nada detiene a una auténtica madre. Esta madre no midió el tiempo que tuvo que estar cuidando a sus hijos convertidos en cadáveres. Desde el tiempo de la cosecha hasta la lluvia es un periodo que abarca por lo menos 6 meses. Añádale a esto la tarea de lidiar con las aves de rapiña y las bestias salvajes de la noche. ¿Puede imaginarse esas escenas? Son cadáveres colgando que se van descomponiendo en la medida que avanzan las horas y los días, pero esta madre no abandona a sus hijos. Si bien es cierto que ella no está pensando en revivirlos, sí espera por un entierro honroso con sus cuerpos. Como ellos eran su prioridad, no le importó si perdió su trabajo, amistades o vida social. Su determinación era estar allí cerca de aquellos jóvenes que un día crió y los vio crecer. No siempre se ve este gesto de amor. Sabido es de madres que abandonan a sus hijos, aún viviendo para que otros los críen. Un hijo para una auténtica madre no es una maldición, sino una bendición. Mil bendiciones.